Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 13 y versículo 22, donde dice: El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Téngase en cuenta que la siembra hecha en terreno espinoso o entre espinos representa un tipo de gente que también oye la palabra de Dios, pero sin embargo, la palabra es sin resultado fructífero, ya que el terreno es aparentemente más ventajoso que los anteriores, y es más ventajoso que el primero porque recibió la semilla, mientras que en el camino solo estuvo sobre él el tiempo que tardaron las aves en venir y comerla. Es más ventajoso también que el segundo porque echó raíces hondas, cosa imposible para la semilla caída en pedregales. Sin embargo, note que tampoco llevó fruto, porque fue ahogada por los espinos, es decir, si la dureza del camino impidió toda posibilidad de fruto y las piedras impidieron que prosperase la raíz, aquí los espinos impidieron que prosperase el fruto. Los espinos son aquí comparados, según Mateo, con preocupaciones y riquezas, preocupaciones propias del momento y el engaño de las riquezas. Y también Lucas añade los placeres, como señala Lucas capítulo 8 y versículo 14. Tengas en cuenta que el primer enemigo que extingue toda posibilidad de que la palabra se haga fructífera es el afán de este siglo, expresión, por otro lado, del lenguaje figurado, un semitismo que equivalen a las preocupaciones mundanas, las que son propias de este mundo. Y note que con gran propiedad comparó el Señor los afanes de este mundo con los espinos, puesto que tienen punzas y también tienen en vilo a la mente, arañan y lastiman con sus desengaños y enredan y atan con los lazos de perversas conexiones hasta que se cauteriza la conciencia, como señala la primera carta a Timoteo, capítulo 4 y versículo 2, y se vuelve además insensible a las influencias de la gracia. Los afanes del mundo, lo que llena la mente y preocupa a la persona, actúa como un escudo en torno a la conciencia, constriñéndola e impidiendo que actúe como sensibilizante hacia las demandas de Dios establecidas en su palabra. Note que es un terreno que se vuelve estéril por los aditamentos que contiene. Tal terreno está descrito en la Biblia como a punto de ser maldecida y quemada. Y así señala Hebreos capítulo 6 versículo 8, donde dice: Pero la que produce espino y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el de ser quemada. También las preocupaciones por cosas transitorias y pasajeras nublan la verdadera visión espiritual que va apartando a la persona de lo único que es verdaderamente necesario. Esa era la circunstancia que motivó a la advertencia de Jesús a Marta, la hermana de María y Lázaro. El afán por muchas cosas la hacía poner a un lado lo que es de provecho. Lucas capítulo 10 y versículo 41. Es también necesario entender bien que el Señor no habló del siglo, sino del afán del siglo. No son las cosas temporales las que impiden el crecimiento fructífero de la palabra, sino la condición personal de quien se afana, toma como cosa prioritaria en su vida el conseguir lo que es propio de este mundo. Note que los ojos del cristiano están puestos en el cielo, los del incrédulo
están puestos en el mundo y sus cosas. Colosenses capítulo 3 y los versículos 1 al 4 dice: Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. El segundo elemento que hace infructuosa la palabra se describe como el engaño de las riquezas. Tengas en cuenta que el problema no está en las riquezas, sino en el engaño de ellas, es decir, en poner la confianza en ellas y convertirlas en objetivo prioritario para la vida, tratando de conseguirlas a cualquier precio. Nuevamente, debe de distinguirse también y entender las palabras del Señor. No son malas en sí mismas las riquezas. Lo malo es poner el corazón en ellas. Y nótese que no habla el Señor del peligro de las riquezas, sino del engaño de ellas. Aunque las riquezas por sí mismas no son malas, si pueden constituir un peligro para la vida del hombre, especialmente cuando se piensa que con ellas se puede alcanzar todo cuanto se desee en esta vida. La principal tragedia de las riquezas es que no pueden comprar la paz ni la felicidad de la persona. La historia presenta ejemplos de miles de grandes ricos que han sido los seres más infelices de la tierra. Otro peligro de la riqueza es que muchas veces, en lugar de conducir a la liberalidad hacia el necesitado, convierte en avariento al rico. Y también hay quienes, al rodearse de riquezas, cambian su concepto de la vida para hacerlo semejante al necio que decía a su propia alma: muchos bienes tienes, guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Lucas capítulo 12, versículo 19. Aquel tenía muchas riquezas, pero no podía comprar un día más de su vida. La advertencia aquí del apóstol Pablo viene bien porque cuando al escribir a Timoteo sobre los que ponen su objetivo de vida en las riquezas, dice: porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe, y fueron traspasados de muchos dolores. Primera carta a Timoteo, capítulo 6 y versículos 9 y 10. Así pues, el pretender enriquecerse es un mal objetivo para la vida, porque expresa la voluntad de ser rico a cualquier precio. Y esta prioridad hace que quien la procure caiga en la tentación y lazos del diablo, que lo conducirá a la caída espiritual y también moral, ya que el diablo está detrás del intento de enriquecerse. No cabe duda que el mejor de los santos puede ser tentado, pero Dios le ayudará para superar la tentación y victoriosamente, mientras que el que pretenda enriquecerse no será sin culpa. Proverbios capítulo 28, versículo 20. El propósito de enriquecerse será como un lazo en el que quedará atrapado a merced del diablo, ya que estas codicias son necias y dañosas, porque hunden en la destrucción y perdición. Tampoco debe de pensarse exclusivamente en las personas no salvas, que teniendo como objetivo las riquezas, impiden que la palabra fructifique y pierden su eficacia para su vida. Como consecuencia, no alcanzan la vida eterna.
Y una importante aplicación tiene también esta enseñanza para el creyente, ya que hay cristianos y cristianas cuyo propósito en la vida está en conseguir mejores porciones sociales y mayor riqueza material. De otro modo, el Dios a quien sirven son las riquezas. El Señor advirtió de la incompatibilidad absoluta entre el servicio a Dios y simultáneamente el servicio a las riquezas, ya que Cristo dijo enfáticamente que no es posible servir a dos señores. Mateo, capítulo 6, versículo 24. Y en la cita de Pablo a Timoteo, referida antes, califica el deseo de enriquecerse como de codicia necia y dañosa. El deseo de enriquecerse es una manifestación de codicia, es decir, anhelo vehemente por las riquezas, ya que es un deseo necio porque es propio de aquellos que no cuentan con Dios en su vida. También es un deseo dañoso porque causa males irreparables. Quien anhela riquezas, anhela poder, satisfacciones carnales, etc. Y este deseo hacia las riquezas conduce generalmente al hombre al fondo de un pozo de inmoralidad, ya que muchas veces arrastran al creyente a la ruina, no solo moral, sino en ocasiones también material, haciendo del fracaso y testimonio negativo para la vida cristiana. La persona verdaderamente piadosa no busca las riquezas. La piedad verdadera es una auténtica riqueza que vale tanto para esta vida como también para la venidera. Tengas en cuenta que hay continuas promesas para la vida de piedad a lo largo de la Escritura. Daré solamente 3 reseñas. Por ejemplo, Deuteronomios capítulo 4, versículo 29, primer libro de Samuel capítulo 15, versículo 22 y el Salmo 1 y los versículos 1 al 3. Así pues, el creyente piadoso tiene más tesoros que las mayores riquezas temporales porque tiene paz para con Dios. Romanos, capítulo 5 y versículo 1 dice: Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y Romanos, capítulo 8, versículo 1 dice: Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, ya que goza del descanso al conocer el cuidado de Dios en la provisión cotidiana. Romanos, capítulo 8 y versículo 28 dice: Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ya que no anhelan bienes temporales, terrenales, pasajeros y efímeros. Lucas, capítulo 2 y los versículos 19 y 20 dice: Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes, guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? La verdadera felicidad está en contentarse con lo presente conforme a la voluntad de Dios, porque el verdadero creyente es rico en Cristo y además descansa plenamente en Él. Filipenses, capítulo 4 y los versículos 10 al 13 dice: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo
que me fortalece. El objetivo para la vida cristiana en relación con riquezas y posesiones es este. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 8. Note que estas circunstancias temporales y pasajeras tienen un efecto nocivo en relación con la palabra de Dios, que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. De una forma o de otra, el enemigo consigue evitar que la palabra de Dios haga efecto positivo en el alma del hombre y transforme su vida. Continúo ahora con el versículo 23, donde dice: Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. El tercer terreno es bueno, y lo es porque previamente había sido preparado para recibir la semilla. Y así lo expresa Jesús: el que fue sembrado sobre la tierra de buena calidad. En este caso, no se pierde nada de cuanto se sembró en él. La característica de los representados aquí está expresada en 3 pasos, y son que oye, entienden y da fruto. Este es un tipo de persona que oye porque tiene interés en oír, y entiende porque reflexiona sobre cuánto ha oído, y tiene la asistencia del mismo sembrador por medio de su espíritu para darle la comprensión de cuánto ha oído, y también da fruto poniendo en práctica la palabra oída y entendida. Dice el Señor que éste lleva fruto. El alcance supremo de este fruto está en la acción del Espíritu, que lo produce en él, como señala la carta a los Gálatas capítulo 5 y los versículos 22 y 23, donde nos habla ahí del fruto del Espíritu. También es necesario apreciar que el fruto, aunque lo da el campo y lo produce la semilla, es el resultado de la labor del sembrador que la ha colocado allí. Téngase en cuenta que el verdadero creyente ha sido colocado en el mundo para que lleve fruto para Dios. Como se dijo anteriormente, no solo algún fruto, sino una progresión de fruto, hasta llegar a la plenitud. Juan, capítulo 15, versículo 2, dice: Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Debe de notarse que no hubo ninguna parcela del terreno preparado para recoger la semilla que no hubiese llevado fruto. Es cierto que hay diferencia entre ellos, uno 100 por uno, otro 60 por uno, y el que menos 30 por uno, pero sin embargo todos llevan fruto. Hay sin embargo una diferencia entre el grado de fertilidad, ya que no todos se arrepienten con la misma intensidad, ni son igualmente confiados, valientes, leales, mansos, etc. Por eso también no todos son igualmente productivos en la conducción de otras vidas a Cristo. En el caso de un creyente, la semilla, el mensaje de 100 veces, en otro 70 y en otro 30. Sin embargo, en cada caso la semilla ha caído en buena tierra y da fruto para la gloria de Dios. Así pues, toda la obra de salvación es de Dios. Enfáticamente así lo afirma la Escritura cuando dice que la salvación es de Dios. Salmo capítulo 3, versículo 8 y Jonás capítulo 2, versículo 9. Desde su planificación eterna hasta la ejecución en el tiempo, la aplicación al pecador creyente, la expresión de la nueva vida en la santificación mediante la provisión del poder y recursos también para llevarla a cabo, hasta la glorificación final. Sin duda, la acción de Dios para preparar el campo para la recepción de la palabra de Dios
que contiene el mensaje de salvación es llevada a cabo por medio del Espíritu Santo. La convicción de pecado, de justicia y de juicio es su obra sobrenatural en el mundo, como así señala Juan capítulo 16 versículos 7 y 8. La recepción del mensaje para que pueda ser comprendido, una de las características del terreno productivo es la acción iluminadora del Espíritu Santo que resplandece no desde afuera, sino desde el interior del corazón del hombre. Hebreos capítulo 6 y versículo 4 dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Dios mismo también generó en el corazón del hombre la fe salvífica, para que, depositándola en el Salvador, pueda alcanzar la vida eterna. Efesios capítulo 2, los versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y de la misma manera, para que el pecador pueda renunciar al yo y entregarse al Salvador, se requiere también una acción sobrenatural, contraria, por tanto, a la naturaleza humana, que es obra del Espíritu Santo. La primera carta de Pedro, capítulo 1 y versículo 2, dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Así también, todo cuanto tiene que ver con el fruto, que forma parte de la expresión de la vida de santificación, ha de ser producido por Dios en el creyente, como Pablo, por ejemplo, enseña eso en el fruto del Espíritu, en Gálatas, capítulo 5 y los versículos 22 y 23, donde dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ya que injertados en Cristo, la vid verdadera, el cristiano lleva fruto, agradable delante de Dios, por medio de Jesucristo, sin el cual no es posible. Juan capítulo 15, versículo 5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. La abundancia de los 9 elementos del fruto en la vida cristiana se debe a la dependencia y entrega del cristiano al poder y el control del Espíritu Santo. De ahí el mandato del apóstol Pablo cuando dice: andad en el Espíritu. Gálatas capítulo 5 y versículo 16. Ya que todo lo que no provenga del Espíritu Santo proviene de la carne, alguna de cuyas obras son remedos de la piedad, de una manifestación de religiosidad que produce una piedad aparente. Tampoco debe de olvidarse que la carne tiene también aspectos religiosos agradables para quienes pretenden llevar fruto para Dios al margen del Espíritu Santo, como así señala Colosenses capítulo 2 y los versículos 20 al 23. De manera que será necesario que cada uno nos preguntemos delante del Señor en qué medida vivimos bajo el control del Espíritu Santo. Y voy concluyendo con esto. En el versículo 23 dice que la semilla que fue sembrada en buena tierra. Estos no solo oyeron la palabra, pero la entienden. Ellos son los que producen fruto en diversas proporciones. Allí está el desafío para cada creyente, a llevar más fruto y mucho fruto, como dice Juan capítulo 15 versículos 2 y 5. Podemos pensar que estas 4 clases de terreno nos sugieren
un cuarteto de corazones humanos. El primero, el corazón imposible. El segundo, el corazón superficial. El tercero, el corazón estrangulado. Y el cuarto, el corazón constante. Amigo y amiga oyente, tú sabes la manera de cómo buscas tú a Cristo, ya que puede ser con un corazón imposible, un corazón superficial, estrangulado, o quizá un corazón que de verdad busca al Señor. Es por eso que puedes ahora venir en oración a Jesucristo para que sea Él quien cambie tu corazón y lo haga sensible a Dios, lo haga sensible a tu familia y a la sociedad, de manera que es bueno que puedas orar e invitarle a que venga Jesucristo el Salvador a tu vida. Ora conmigo y repite esta oración que voy a hacer y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti porque muchas veces he tenido una de esas clases de corazones que ha sido superficial, imposible, endurecido, pero ahora quiero perseverar en ti. Por ello te pido perdón por todos mis pecados de los cuales me arrepiento y te recibo a ti, Señor Jesucristo, como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y a toda la audiencia. Nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.